Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy vamos a tocar un tema de verdad preocupante, que es la adicción al vape o al vape, como lo quieras llamar, en los adolescentes. El famoso cigarrillo electrónico que comenzó hace un tiempo, ahora es el vape, el vape, y está todo el mundo fumando eso. Y bueno, hay una adicción muy fuerte y de eso vamos a hablar con un especialista en el tema. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos por favor, señor director, a mostrar esta placa que nos explica un poquito que el cigarrillo electrónico, dispositivo de vapeo o vape o vape, se introdujo por primera vez entre los adultos a principios de la década del 2000 como una posible ayuda para dejar de fumar. Ganó popularidad porque se percibía como un daño reducido en comparación con el cigarrillo tradicional. El vape ha evolucionado con el tiempo, con dispositivos más nuevos que ofrecen concentraciones de nicotina más altas y sabores personalizables. El vapeo en adolescentes y jóvenes se ha vinculado, entre otros, a síntomas relacionados con la salud mental. Y de esto vamos a hablar en el programa de hoy con nuestro invitado, a quien voy a presentar ahora. Él hizo la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Asunción, especialista en terapia cognitiva conductual avanzada infanto-juvenil en el Instituto ETSI de Buenos Aires, especialista en terapia cognitiva conductual y sistémica de adultos infanto-juvenil en la Fundación Eagle de Buenos Aires, rotaciones como médico externo en Long Island College Hospital en New York, becado por el programa conjunto de la Universidad Nacional de Asunción a Bélgica para asistir como psiquiatra de intercambio en los hospitales generales de Gasthuisberg y de Kotterberg, servicios altamente especializados y de referencia en Europa, y es especialista número 1 según reportes trimestrales de estadísticas médicas asistencial del 2018 al 2024. Él es especialista en psiquiatría clínica, psiquiatría forense y legal, el doctor Óscar Miguel Paz. Hola doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Saludo Vivi, a toda la audiencia y a todo el equipo que me trajo hoy aquí. Estoy muy feliz, primera vez. Justamente dije que en algún momento de mi vida yo le iba a contar a Vivi que yo solía cantar El Tío Mario cuando era chiquito, por las tardes, y le pedí a mi papá que me compre el cassette con las canciones. Entonces yo soy un fan de chiquito. Me encanta. ¿Te acuerdas la letra? Sí. Yo tengo un tío que se llama Mario, es divertido y es veterinario. Bueno, eso era el programa infantil. Y ahora ya crecimos y entonces estamos con Padres al Día, por supuesto, siempre relacionado con los niños, la educación y todo lo que podemos hacer para que nuestros niños niños y adolescentes tengan una infancia, una adolescencia feliz, segura. Es lo que queremos aquí en Padres al Día. Qué gusto, Óscar, de que estés acá, y gracias por recordar esa época tan linda. A mí me emociona mucho y me hace mucho bien cuando muchos médicos, psicólogos y todo han pasado por acá y me comentaban eso, ¿verdad? Entonces, bueno, contentísima de tenerte aquí. ¿De qué grupo eras vos? ¿Equipo rojo o equipo azul? Del equipo azul. Ah, bueno, perfecto. Eso también era. Sí. Justamente vine de azul hoy con la remera, la camisa, perdón. Me encanta. Bueno, hablando un poquito del tema de esta adicción al vape, al vape, al cigarrillo electrónico, eso se ve menos gente fumando cigarrillos, porque gracias a Dios hay mucha prohibición y mucha gente ha dejado de fumar. Sin embargo, hay una cantidad de personas que fuman el vape, que vapean en cualquier lugar y a todas horas. Supuestamente no hace daño, pero tiene un montón de sustancias que hacen que uno se envicie. De hecho, el principio activo principal del vape es la nicotina. La nicotina es una sustancia química estimulante altamente adictiva que tiene una duración de 4 días en la sangre. Siempre le comento a la gente, porque no es que vos dejás de fumar o vapear hoy y mañana desaparece. Toma 4 días
en salir del cuerpo, y en esos 4 días que está en el cuerpo produce un estado de hiperactividad, hipervigilia, hace que uno esté con la guardia alta, esté vigilia y le cueste mucho, por ejemplo, conciliar el sueño. Luego de unas cuantas horas le cuesta mucho concentrarse a la gente, empieza a tener problemas de atención, comprensión e incluso de memoria, cuando está muy desgastado ya el sistema nervioso central por la falta de sueño, falta de apetito, porque mucha gente, especialmente las mujeres con trastorno del peso, trastorno de conducta alimentaria, lo utilizan para poder mimetizar o apagar el hambre que pueden estar sintiendo. Pero no funciona, porque eso también se hacía con el cigarrillo y te acostumbrabas y después ya comías nomás y fumabas. Sí. De hecho, sí, como lo decís, porque la nicotina es el principal principio activo altamente adictivo. Justamente la nicotina, como es de la rama de los estimulantes, que justamente coinciden porque terminan en ina. Cocaína, anfetamina, nicotina, mateína, la yerba mate, la cafeína. Entonces todas las mencionadas son sustancias estimulantes que producen niveles de adicción según el tipo de sustancia que uno esté consumiendo. Inclusive el año pasado, como ustedes pueden ver, está causando tanto el nivel de adicción en las personas, sean adolescentes, adultos, que el nivel es tan alto que inclusive la Secretaría de Tributación el año pasado salió en todos los medios, la prensa escrita, estuvo viendo que había gente que traía autos importados de Chile, y dentro de los autos importados se traían muchísimos equipos de vapeadores en fondos falsos, para que vean el nivel de innovación y el nivel de adicción, porque todo eso se vende como pan caliente, como una botellita de agua. Así mismo. Terrible, es terrible realmente, porque hace daño y se compra como si fuera inocuo, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pero es menos que el cigarrillo, no, pero tal cosa, no, pero te está haciendo muy mal. Bueno, de esto vamos a continuar hablando después del corte. Seguimos hablando de este tema preocupante y que tenemos que ocuparnos como padres, como sociedad, esta adicción a vapear que tienen los adolescentes, bueno, adolescentes y gente grande, pero nosotros nos vamos a ocupar de los adolescentes en el programa de hoy. Estamos con el doctor Óscar Miguel Paz, él es especialista en psiquiatría clínica, psiquiatría forense y legal. Y estaba justamente hablándonos de esto. Me decías en el corte, algo que me asustó, tiene más nicotina, más concentración, más nicotina el vape que el cigarrillo. Sí, definitivamente, porque en el vape uno puede conseguir las esencias que según el nivel de nicotina que uno busca, se miden en concentración, en porcentaje. Entonces, lo que está permitido hoy legalmente en Paraguay es de la concentración de 3,5%, pero hay gente que trae de internet por correo niveles de concentración que van entre 5 y 7,5%, y justamente cuando es demasiado elevado la concentración del vape hace que la persona sienta mucho más euforia, mucho más los síntomas de estar vigil, despierto, lo cual lleva también a insomnio, falta de apetito, inclusive temblores en las manos, porque es típico que la nicotina en exceso haga que el chico o el adolescente tenga también temblores, porque ahí los padres le van descubriendo al chico que está abusando de tal sustancia, porque te dice, doctor, mi hijo no duerme, le veo que está temblando, le veo irritable, porque produce un nivel de excitabilidad, irritabilidad que muchas veces el chico no puede controlar. Claro. ¿Qué podemos hacer como padres? Porque en el programa vamos a estar hablando de todo lo que significa esto, el daño que hace y todo, pero ¿cómo podemos prohibirle? Porque hay que prohibirle, no sé si hay que prohibirlo, hay que preguntarle o sugerirle, eso también te quiero preguntar, ¿verdad? Pero que fumen, que vapeen, si ya son adolescentes y la adolescencia es una etapa súper difícil de poner límites, pero hay que ponerlos. ¿Y cómo se puede manejar eso? Bueno,
de naturaleza del adolescente es curioso. Y cuando vos le decís, mira, no hagas esto, ¡pam!, generalmente le llama la atención y tiene tendencia a hacerlo. Entonces, lo ideal es hablarle, contarle a los adolescentes. Hay gente que está con muchos problemas por este tipo de sustancias, le cuesta concentrarse, no duermen, inclusive llegan a bajar de peso. Entonces, informarle a los adolescentes cuáles son las consecuencias, ¿no? No decirle no hagas esto porque no te conviene, sino que ser un poquito más instructivo, explicativo, darle psicoeducación a los chicos, porque el tema es que también que ellos muchas veces consiguen en los mini mercados sin cédula de identidad, no le piden. Está prohibido en menores de 18 porque es una sustancia altamente adictiva, pero es importante concientizarles sobre cuáles son las consecuencias, qué tipo de efectos tendrán en su cuerpo, porque no es algo que sale de la noche a la mañana. Y el tipo de efecto que tiene en el cuerpo ya se sabe porque pasaron ya varios años, porque lo que pasó con el cigarrillo. Antes, cuando añísimos, décadas atrás, no sé en qué año comenzó el tema del cigarrillo, y era común ver a médicos fumando, la gente fumaba en el supermercado, en el cine, en todos lados, porque era no se sabía el daño real que hacía. Hasta que pasaron los años y se vieron las secuelas, el cáncer y un montón de cosas. El caso típico que era una marca de cigarrillos en aquella época que eran de cowboys y sí, el protagonista de todas esas publicidades murió de cáncer y tuvo cáncer, y entonces él dijo que se arrepentía y hizo todo público de que no fumen y todo. Entonces ahí apareció como salvador en el año 2000 el cigarrillo electrónico, sí, que era un cigarrillo que emitía, que era agua nomás lo que tenía, y emitía un vaporcito, ¿verdad? Y eso después fue evolucionando a lo que hoy es vape, que tiene un montón de sustancias químicas. Sí. No, de hecho, el vape igual produce alteraciones en el aparato respiratorio. La gente, por desconocimiento o por técnicas de marketing, muchas veces, porque son aplicados también técnicas de marketing en todo esto. Entonces, falsamente cree que no tiene consecuencias, pero igual hay problemas de garganta, hay crisis asmática, puede llevarle también a la bronquitis crónica o empeorar episodios de enfisema. Entonces, hay que tener mucho cuidado, inclusive los parches de nicotina. La gente dice, doctor, yo me voy a poner parches por todo mi cuerpo, parches de nicotina para no fumar. El tema es que la nicotina es el principal principio activo o sustancia química que le produce esa adicción. Claro. Por más que vos te llenes de parche el cuerpo, podés inclusive llegar a tener problemas, por ejemplo, de insomnio, de hipertensión, problemas de azúcar, porque eso es lo que produce la nicotina. Claro. Qué difícil es salir de una adicción. Sí. De hecho, hay gente que tiene, justamente siempre digo, hay tres tipos de sustancias químicas de acuerdo al efecto. Las estimulantes, las depresoras y las que producen alteraciones de la sensopercepción, que hacen que uno alucine. Pero vamos a hablar exclusivamente de la nicotina, la cual es estimulante. La gente generalmente nace con una predisposición hacia cierto tipo de sustancias. Entonces, muchas veces al que le gusta la nicotina, le gusta también la cocaína, le gustan las anfetaminas, entonces tiene tendencia a usar ese tipo de sustancias. El alcohol, que es algo depresor, generalmente al que le gusta alcohol, le gusta la marihuana, les gusta usar el famoso clonazepam, el alprazolam, tiene cierto tipo de preferencias. En base a cada tipo de persona varía la genética, pero justamente la adicción suele ser hereditario. Se puede saltar 1 o 2 generaciones, pero por el camino, uno investigando, en el 90-95% de los casos siempre encuentra a alguien que es un familiar, el hermano de la mamá, el hermano del abuelo. Hay antecedentes de adicción. Cuando hablamos de adicción, es adicción a sustancias, porque no solamente el tema de nicotina, como ya mencionábamos, del alcohol, de algunos medicamentos, ¿verdad? Que producen eso, puede ser adicción. O sea, la persona que ya tiene ese, no sé si es gen decirlo, ¿verdad? Pero sí, tiene una inclinación para... Disposición genética. Eso. Puede ser también para, por ejemplo, la comida o el trabajo. Sí. Bueno, excelente la pregunta, porque uno, por ejemplo, hay casos donde él te dice, mira, yo abuso la nicotina, mi tío, el hermano de mi mamá, usa la cocaína, está adicto. O puede ser que haya un antecedente también de ludopatía. Es algo... una conducta o el consumo de ciertas sustancias
que hace que vos abuses, te vuelvas adicto y te cueste dejar de hacer ese hábito, te cueste dejar de consumir. Entonces varía, pero generalmente tiene tendencia a presentarse de esa forma. Pero hay también casos de ludopatía, adicción al sexo, de acuerdo al tipo de actividades que uno tenga. Ya, perfecto. Bueno, y ahora vamos con este primer material, señor director. Adelante. ¿Por qué se produce la adicción a la nicotina? Los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, el principal y potente químico adictivo en las personas. No es necesario vapear todos los días para volverse adicto. La nicotina estimula la dopamina y la noradrenalina del sistema neurológico, además de la adrenalina y el cortisol del sistema hormonal. El placer causado por la interacción de la nicotina con el sistema de recompensa del cerebro motiva a consumirla continuamente, a pesar de conocer sus consecuencias nocivas. Es así. Sí, es así. De hecho, como dijo el video recientemente, la nicotina estimula la dopamina, que es el químico que produce euforia en la persona. Es como darle nafta súper al tanque del vehículo. También estimula la noradrenalina, que es el químico, la sustancia química que en el cerebro hace que uno esté más vigil, pueda tener... Es como decir, por ejemplo, la batería del sistema eléctrico. Cuando le pones una batería nueva, entonces funciona mucho mejor el sistema eléctrico. Y una combinación de esas dos sustancias, al ser estimuladas, esos dos químicos dentro del cerebro, hace que uno sienta inicialmente euforia. Pero con el tiempo esos químicos se desgastan, no se reponen, y produce ya en la persona, puede llegar a producir ataques de pánico, por ejemplo, pueden llegar a producir también la falta de atención, depresión, inclusive en casos extremos. Cuando uno ya abusa en forma extrema y tampoco se alimenta, no duerme. ¿Cuándo podemos decir que una persona está adicta en este caso, al vape? Bueno, hay niveles leves y graves. Los niveles leves, muchas veces la gente te dice, doctor, estoy intranquilo, estoy irritable, puedo aguantar, pero necesito un poquito de ayuda. Entonces nosotros les orientamos, hay medicamentos, hay también ibuprofeno, paracetamol en los casos leves, pero en los casos graves la gente ya tiene temblores, tiene sudoración, está irritable, tiene dolores de cabeza graves que le impiden muchas veces ya trabajar o poder estudiar. Entonces esos son los casos graves de adicción. De acuerdo a la sintomatología y la intensidad de esos síntomas, cómo alteran la funcionalidad social o laboral académica del paciente, uno puede decir que tiene nivel leve o grave. Y para definir, ¿está adicto o está viciado en vapear? ¿Es una persona que, por ejemplo, no puede estar un día entero sin vapear o no puede estar unas horas sin vapear, o de repente alguien que vapea, ponele fines de semana cuando sale? Sí. ¿Es adicto o no es adicto? ¿Cómo es? Sí. Bueno, como había dicho previamente, dura 4 días en la sangre la nicotina. Entonces, puede ser que hay casos donde la gente te dice, doctor, yo cada 4 días tengo que vapear sí o sí. Y justamente coincide con el periodo de la vida media de la nicotina. Entonces hay casos donde la gente está viciado. Sí, ya está adicto, ¿no? Su cuerpo tiene alta dependencia. Entonces hay gente que necesita vapear cada 3 o 4 horas, que en los casos graves. Y hay gente que te dice, doctor, puedo una vez a la semana, justamente coincide. Sí. Y hay gente que no deja de vapear, que está así tipo como si fuera un chupete. Exacto. En esos casos ya muchas veces son casos graves, pero el tema es que la gente no te va a contar. O sea, yo tengo cefalea, tengo colon irritable, que es la forma grave, por ejemplo, diarrea o gastritis o problemas gastrointestinales por culpa de la irritabilidad que produce la nicotina en el cuerpo. Porque irrita todo el cuerpo, no es solamente el cerebro, también muchas partes donde hay receptores nerviosos a nivel muscular también. Perfecto. Doctor, hacemos un pequeño corte, ¿sí? Volvemos enseguidita.
Seguimos hablando con el doctor Óscar Miguel Paz. Él es especialista en psiquiatría clínica y psiquiatría forense y legal. Nuestro tema de hoy, la adicción al vape o al vape en los adolescentes. Y tenemos este otro material que queremos compartir con todos ustedes y el doctor nos va a explicar a la vuelta. ¿Por qué algunas personas utilizan los vapeadores? Muchas personas, en el intento de dejar de fumar cigarrillos comunes que contienen tabaco, recurren a los vapeadores para tratar de aliviar los síntomas de abstinencia. Los jóvenes podrían empezar a vapear para tratar de sobrellevar el estrés o la ansiedad, lo que puede crear un ciclo de adicción que también es una fuente de estrés. Otro motivo suele ser el social, pertenecer a un grupo, ceder ante la presión o simplemente estar a la moda. Bueno, tu experiencia, ¿cómo es con esto? Sí, de hecho, justamente como dijo en la última parte, estar a la moda. Los adolescentes como que tienen esa necesidad de pertenecer a un grupo, tener su mejor amigo, su mejor amiga, entonces ellos tienen tendencia a copiar lo que ven. Y si por ahí hay un chico que es mala influencia, una chica que es mala influencia, entonces se agarran el hábito o el vicio de vapear. Lastimosamente, de cambiar cigarrillo por vape no cambia nada, porque la nicotina sigue estando ahí, es la que produce las principales alteraciones a nivel del sistema nervioso del adolescente, entonces hay que tener mucho cuidado, no es una buena opción cambiar, no sigue siendo una buena opción cambiar del cigarrillo al vape. Claro, no se mejora nada con ese cambio. Y tengo entendido que el vapeador, el vape tiene, además de nicotina, tiene un montón de otros químicos que ni se sabe muchas veces, porque de repente proceden de depende de dónde procedan, tienen o no qué es lo que tienen adentro. Exacto, porque hay muchos químicos que son conservantes y también químicos añadidos adicionales que pueden potenciar la nicotina. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero el principio activo, principalmente viciante o enviciante, como decimos en la calle, es la nicotina. O sea, la nicotina es lo que hace que uno se vicie. Por eso mucha gente empieza a vapear solamente con solución de aroma, con un aroma. Y dice, doctor, no es lo mismo, yo necesito algo, porque es muy débil, no te calma. Entonces, esos son los casos cuando una persona ya está adicta a la nicotina. Bueno, veamos este otro material, por favor, que habla del marketing. El marketing. Muchos cigarrillos electrónicos están fabricados por las mismas compañías que venden los cigarrillos comunes. Su publicidad está pensada para la gente joven que aprecia los sabores nuevos y muestra a personas jóvenes y de aspecto saludable. Tratan de captar nuevos clientes de por vida. Exacto. Principalmente a largo plazo, como les había dicho previamente, se ve mucho insomnio y alteración de la conciencia, que está muy comúnmente ahora está muy de moda el TDAH, el déficit de atención por hiperactividad. Entonces es lo primero que empiezan los chicos a tener problemas, es la concentración. Los padres te dicen, doctor, le tengo que poner maestra sombra porque tiene ya problemas en matemática, tiene problemas hasta de lectura, porque está tan acelerado, tan irritable que parece que no capta nada. Entonces, lastimosamente, los chicos, los adolescentes, como son muy vulnerables, después tienen tendencia a desarrollar hipertensión, diabetes, porque eso hace la nicotina, genera intolerancia o resistencia a los efectos de la insulina, que es la hormona que regula el metabolismo del cuerpo. Y bueno, y el marketing es lo que hace, ¿verdad? Porque así antes, cuando se publicitaban los cigarrillos, también era toda gente joven, linda, saludable, y se está publicitando algo que te lleva a la muerte, que te lleva al cáncer, que te lleva a enfermedades, y que antes de llegar a todo eso, lo que el doctor nos está diciendo, o sea, insomnio, trastorno de atención, y en los adolescentes que están... que es una etapa tan importante de la vida. Sí, incluso para que sepas, Vivi, y sepan también la audiencia, que
incluso llega a producir trastornos de la conducta sexual en los adolescentes que están iniciando su vida sexual, siempre bajo la supervisión de los padres, ¿verdad? Y consentimiento. Entonces genera muchísimos problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz en los adolescentes. Generalmente más o menos 70-90% de los adolescentes que abusan de esto se quejan también de eyaculación precoz y pánico escénico sexual. Claro. Sí. No, y es lo que causa el cigarrillo también, la impotencia, ¿verdad? Falta de erección y todo eso. Y ahora, pero estamos hablando de adolescentes, o sea, los adolescentes que comienzan a disfrutar, a vivir, a disfrutar de la vida, de la parte de la sexualidad, que es una parte tan importante. Comenzar ya con ese problema es terrible. Porque genera mucho pánico escénico sexual en los adolescentes, porque encima tienen muchos miedos, tienen muchas preguntas, están empezando, es un campo nuevo, entonces los adolescentes te cuentan llorando que tuvieron ya ese tipo de problemas. Y en las chicas, las adolescentes produce vaginismo, que es la contracción de la vagina, lo cual impide el proceso de la penetración. O sea que la penetración es muy dolorosa. Es muy dolorosa, exacto. O sea, entonces, también le hace daño. Sí, y muchas veces tienen miedo de contarle eso a sus padres por vergüenza o imagínate un adolescente... No, y no quiere contarle para que el papá no se entere que ya tiene relaciones sexuales, porque no, hay muy pocos que vienen y le cuentan, mamá, papá, he decidido tener relaciones sexuales. Sí. Creo yo, ¿verdad? No es algo muy habitual. Generalmente se lo guardan y después de un tiempito le cuentan, se lo comunican a los padres, pero lastimosamente no pueden realizar su vida sexual plena debido a la intoxicación, y no solamente nicotina, también a veces consiguen marihuana, cocaína. Entonces hay que tener mucho cuidado y explicarle a los adolescentes cuáles son los efectos que tienen este tipo de sustancias en el cuerpo. Claro, porque en el momento les hace sentir muy bien. Ese es el tema de todas las sustancias adictivas, ¿verdad? Drogas o como le quieras llamar. Si nosotros decimos, no, es malo, no, prueban lo mismo, porque por la curiosidad o por lo que sea, prueban y que me mintieron, que va a ser malo. Esto es espectacular. Sí. Nunca me sentí mejor que ahora, pero lo que hay que explicar es qué es lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué mal te va a hacer? Al inicio, como les había dicho previamente, produce una euforia, un placer, pero después el sistema nervioso se desgasta. Y cuando hay ese desgaste ya inclusive ni pueden ir a la escuela, no pueden cumplir con sus labores escolares. Porque, como les había dicho, la cocaína dura hasta 15 días en el cuerpo, la nicotina 4. Y, doctor, en su experiencia con adolescentes, ¿cómo estamos acá en Paraguay? Y bueno, lastimosamente es una moda que ven mucho en Netflix, YouTube, en las redes sociales. Entonces los adolescentes están, para en el sentido de sensación o esa necesidad de pertenencia, hacen cualquier tipo de conductas que copian o ven. Entonces tratan de hacer lo que parece cool, porque en todos los medios sociales el marketing es muy intenso y el que vapea es cool. Sí. Y los lugares que venden también son así espectaculares. Sí. Especialmente las discotecas, los que van a las fiestas, los adolescentes, las matinés para adolescentes. Entonces ahí empieza a masificarse y es difícil de controlar porque no tiene el olor, no es lo mismo, no se te pega. No le puedes pillar si está fumando, si está vapeando. Es muy difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar al tanto, padres, de las conductas y actividades de los chicos. Dios mío, estar al tanto, hablar con ellos y no dejar de rezar, porque de verdad es una etapa muy difícil. Vamos a ver este otro material, por favor. Los riesgos del consumo de nicotina y el vapeo. El consumo de nicotina en la adolescencia aumenta el riesgo de la futura adicción a otras drogas, empeora la ansiedad y la depresión, afecta la memoria, concentración, atención, el estado de ánimo y control de los impulsos, en especial en el cerebro en desarrollo de los adolescentes. Vapear causa insomnio, exposición a sustancias químicas cancerígenas, daño en los pulmones y aumenta el riesgo cardiovascular. Hay evidencia de que puede causar disfunción sexual en los hombres y es posible que existan otros efectos sobre la salud de los que aún no se tenga conocimiento.
muy buen material porque es muy descriptivo justamente de lo que habíamos dicho previamente en el tema sexual, como es la parte, porque para un adolescente de 16, 17 años, la parte sexual por las hormonas es algo que le motiva muchas veces a bajar de peso, cuidar su alimentación, ir al gimnasio, claro, porque quiere tener su novia o quiere tener el noviecito y quiere salir bien en las fotos, en las selfies con su noviecito. Entonces, todo esto es importante y ellos muchas veces inclusive se dejan guiar por consejos erróneos que ven, que consumen, porque hoy día, como les había dicho, el que es más popular el que sale con una buena selfie vapeando. Eso es lo que vemos con los adolescentes en las redes sociales hoy día. Sí, qué bárbaro. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Bueno, lo más importante es hacer campañas de concientización, hablar con gente del ministerio, que el gobierno invierta en más material informativo, educativo, e inclusive llegar a prohibir vender los vapeadores en ciertos horarios, en los horarios que son conocidos como horario de protección al menor. Entonces va a ser mucho más difícil para los adolescentes conseguir en un horario de protección al menor los vapeadores. O sea, a veces uno dice que son conductas extremas, pero son medidas necesarias para poder salvar a los chicos. Claro. ¿Qué medidas se han tomado en otros países? ¿Tenemos información de eso para esto? Principalmente se prohibió o se hace más difícil el acceso a los chicos para poder conseguir esos productos sin cédula de identidad, por ejemplo, sin documentos, menores de 18 años. Y también que hay concientización, pero son campañas muy breves, muy chiquitas, porque hay la industria invierte mucho dinero, entonces hay mucho lobby también a nivel de inclusive hace mucho lobby a nivel del Congreso, el Parlamento, Ministerio de Salud, hay mucho de eso, entonces es una entidad o un vicio muy difícil de pelear. Claro, claro. Es muy fácil de volverse adicto y es muy difícil para el resto de las personas tratar de alejar a nuestros hijos de eso, porque está a la vuelta de la esquina y es muy fácil de conseguir. No se los ve como una droga. Y ellos tienen, la gente que fabrica, que elabora este tipo de equipos con nicotina tienen los mejores expertos o asesores de marketing. Entonces es bastante difícil pelear contra este vicio. Sí. Porque tienen las mejores personas bien pagadas, tienen todo para seguir ganando más adeptos, para que más explote chicos. Esto. Tenemos que hacer otro corte, doctor. Hacemos un cortecito, volvemos enseguida. Seguimos hablando con el doctor Oscar Paz. Vamos a ver este siguiente material, por favor. ¿Qué implica la abstinencia a la nicotina? Cuando una persona es adicta a la nicotina y deja de usarla, su cuerpo y cerebro deben acostumbrarse a no tenerla, causando los síntomas temporales de abstinencia, que son más intensos y frecuentes los primeros días, pero luego van mejorando. Incluyen dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, ansiedad, inquietud o depresión, insomnio, hambre y dificultades para concentrarse. Sí, de hecho, uno de los más frecuentes por el cual la gente consulta es por el tema del insomnio y las cefaleas que produce. Porque es como que te dicen, doctor, yo necesito vapear o necesito la nicotina para poder sentirme bien, relajada. Y muchas veces les hago saber que es el cuerpo mismo que se contrae, se tensiona, porque con el pasar de los días va bajando la concentración de ese químico en la sangre. Entonces, cada persona tiene un nivel una ventana que es dependiente de cada cuerpo. Muchas veces la gente te dice también que que necesita para poder regular los atracones o los trastornos de conducta,
Sí, ¿verdad? la ansiedad, porque uno cuando está ansioso tiene tendencia a atracar. Por ejemplo, los alimentos harináceos con mucho azúcar, con dulce de leche, todo eso es lo súper adictivo también. Pero el que cuando le falta nicotina tiene tendencia a pasar de ese vicio de la nicotina a otro tipo de comida. Dice, solamente comiendo me calma, o solamente comiendo dulces, tomando chocolate, entonces pasa de una sustancia adictiva a otra. Doctor, usted es médico psiquiatra. Sí. Y estamos hablando de vapear. Y eso va directamente a los órganos y todo. ¿En qué parte usted puede ayudar? Porque obviamente es la conducta del chico, del ser humano. ¿Cómo un psiquiatra ayuda en estos casos? Sí. Bueno, primero haciendo una evaluación del nivel de adicción, si es leve o grave. Lastimosamente en los casos graves sí o sí se necesita usar medicamentos porque la persona se pone irritable, llega a romper objetos en la casa, especialmente vidrios, ventanas, espejos, porque llega un momento que te irrita y no querés saber, la voz de la razón no te calma. Entonces, tener clasificado qué tipo de adicción es, si es un nivel leve o un nivel grave. Y en los casos leves, iniciar, por ejemplo, con analgésicos y en caso de que no funcione, ya ir votando otras instancias, porque hay varios tipos de medicamentos, inclusive no controlados, que te pueden ayudar a manejar este vicio, pero tiene que ser siempre bajo supervisación de un médico. Como por ejemplo, si el paciente también te dice, tengo también problemas gastrointestinales, hacer un trabajo integrativo con un gastroenterólogo. Claro, pero la parte psiquiátrica es para hacer terapia con la persona y para, en el caso necesario, administrarle algún tipo de medicamento para que pueda suplir eso y después bajarle esos medicamentos y que pueda estar ya sin nada. Sí. Terapia solamente solamente terapia en un caso grave. Generalmente se necesita sí o sí medicamento, porque la terapia con la medicación 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 5. A ese nivel se potencian. Sí. Entonces, sí, siempre se recomienda la parte cognitivo-conductual, la terapia de conducta, o sea, enseñarle estrategias al paciente para que no vuelva a recaer en el vicio, enseñarle técnicas para que el paciente, por ejemplo, sepa cómo manejar un episodio cuando tiene abstinencia, por ejemplo, ir a correr, a comer sano, tener horarios estructurados, porque el tema es que el que vapea, el que consume nicotina, tiene un ritual. Generalmente a la tarde, cuando va a ver sus redes sociales, te dice, o después de almorzar, quiere vapear. Entonces, decirle, bueno, si vos a la tarde, cuando empieza a caer el sol, tenés ganas de vapear, hace otra cosa, andate a correr. O al mediodía, si después de comer querés vapear, hacer, por ejemplo, leer un libro o hacer un trabajo, entonces aprender actividades nuevas, cambiarle las pautas que hacen que la persona quiera recaer en eso. Claro. Lastimosamente es difícil vivir porque a veces cuando te vas al mini mercado te vas a pagar en la caja. Yo hace poquito fui a un mini mercado. Ahí está, y olés los cigarrillos mentolados y uno dice, yo nunca fumé un cigarrillo en mi vida, pero a veces huelo y qué rico olor. Si yo era si fumaba, yo acá caía en seco, porque es imposible. O sea, te entran también está la estrategia de marketing de estas empresas que te entran por los sentidos. Claro. Por lo que vos ves, querés salir cool en una selfie, o lo que vos olés por ahí, entonces tienen estrategias estas compañías. Bueno, y veamos ahora entonces este último material. A ver. ¿Qué hacer cuando se sienten ganas de volver a vapear? Se deben identificar y controlar los desencadenantes de ese deseo, deshacerse de cualquier accesorio para vapear. Si siente presión social, tomarse un descanso de los amigos que vapean o hacerles saber que está intentando dejarlo. Un buen amigo respetará ese límite. Ante situaciones de estrés, ansiedad o aburrimiento, salir a caminar, correr, andar en bicicleta, probar el yoga o la meditación, escuchar música, utilizar un sustituto oral para el vapeo, como mascar chicle o comer una fruta. Si se presentan dolores de cabeza y hambre, tomar agua puede ayudar. Si es preciso, acudir a un especialista para recibir apoyo y orientación. Sí, muy buen material, porque justamente lo más importante de todo es tener amigos
que te apoyen, porque el ser humano es un ser social y la persona que tiene esa necesidad de pertenecer a un grupo, tiene la necesidad de ir a una fiesta, especialmente en el verano, por ejemplo, que es un momento donde todo el mundo va a San Bernardino, por ejemplo, y en este último verano al cual yo fui, visto muchísimos chicos, la gran mayoría, 80% vapeando en los lugares de fiesta, las discotecas. Entonces, los amigos son muy, muy importantes, que sepan entenderte, te respeten y te apoyen en esta decisión. Claro, que no te digan, no, dale, porque si tenés todos amigos vapeadores también está difícil. Y es famoso, uno último por ser, hoy es porque es mi cumple, hoy porque ganó Olimpia, porque perdió Paraguay. Entonces, sí, darse cuenta que no tiene que haber excusas, y un buen amigo te va a dar la mano y te va a entender. Lastimosamente hay veces que los amigos, cuando son cabeza dura, uno tiene que entender también y frecuentar otros lugares. Porque lastimosamente no hay predisposición y te pueden hacer caer. Claro. No, además, lo más importante, creo yo, es que ese adolescente esté decidido a dejar. Porque, no sé, ¿verdad? Pero me imagino que si la mamá, el papá, la familia, todo el mundo le dice, pero él no quiere dejar. Sí. Sí. De hecho, sí, uno tiene que reconocer, mucha gente que es adicta, tiene adicciones, por ejemplo, a la ludopatía, la cocaína, otros siempre te dicen, no, yo no estoy tan mal, fulanito está peor, entonces no hay que compararse. Y sí, es que ya tu familia te dice, estás irritable, mira, te aplazaste, no, te tengo que poner maestra particular. Entonces, el adolescente tiene que tomar conciencia y ver que está haciendo mal, pero muchas veces, con tal de ser cool y seguir perteneciendo, quiere seguir llevando este vicio, lo cual es malo. Claro. Doctor, en el caso de, por ejemplo, bueno, ahora está viendo el programa, mucha gente está viendo el programa, entonces se van a tu consultorio, va una mamá, un papá, le llevan a su hijo, que no puede dejar de vapear. ¿Cuáles son los pasos? Primero, ¿cómo vos sabés si él realmente quiere dejar? Porque si no quiere dejar, no sé si se puede lograr. Sí, y la entrevista clínica, uno le pregunta, ¿qué tal te gusta? Mira, identificar, darse cuenta si él se da cuenta de que tiene un vicio y que la está afectando en cierto tipo de actividades, en la parte académica, y también le puede afectar. Primero que se dé cuenta que tiene un vicio, ¿verdad? Porque muchas veces uno niega. Y hacerle ver, mira, te cuesta concentrarme, dice tu mamá que tenés aplazos, te tiene que poner maestra sombra, maestra particular, entonces son criterios que uno le va exponiendo al chico. Esto no es normal que duermas muy poco, porque hasta los 21 años se desarrolla el sistema nervioso central y los adolescentes, los niños crecen cuando duermen. Entonces, hacerle ver cuáles son las consecuencias que está teniendo en su vida. Pero lastimosamente hay muchos que dicen, me encanta, lo único que me da placer, y ahí no se puede hacer nada, lastimosamente, más que su mamá probablemente va a estar quebrantada su familia por un tiempo más, hasta que la persona toque fondo, y ahí cuando toca fondo, ahí volver a intentar. Claro, o se enferme. Pero si es, creo yo, ¿verdad? Si un adolescente dice, esto es lo único que me da placer, es una puerta para abrir y poder analizar un poquito eso también, ¿verdad? Exacto. Cómo solamente esto te va a dar placer. Sí. Y muchas veces son obsesivos y tercos, obstinados algunos adolescentes. Cuando más le dice su mamá o más le dice el papá, es difícil. Sí, una persona tiene algo que se llama libre albedrío. Hasta cierto punto, lo ético que podemos hacer es mostrarle las consecuencias, darle consejos, pero tampoco no es ético meterse en la vida de la otra persona como profesional. A veces, y por eso es que dicen la gente, se fue a tal clínica, no mejoró, se fue a otra clínica. Tampoco depende mucho el adicto en ese momento sus ganas de querer cambiar, porque nadie quiere cambiar lo que piensa que no está haciendo mal. Claro, súper claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? A la vuelta tenemos las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestro invitado. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Oscar Pats. Ahora, en esta parte, son las consultas que ustedes escribieron y enviaron a las redes sociales. Vamos a presentar esas preguntas a nuestro invitado. Él va a responder. Adelante, por favor, con esta primera preguntita.
¿Es más difícil para los padres identificar la adicción de sus hijos cuando se trata de cigarrillos electrónicos? Sí. Definitivamente es mucho más difícil porque el aroma no se le pega como el cigarrillo convencional, que sí que el alquitrán, el hollín, todo eso se huele entonces, y se pega durante mucho más tiempo en las ropas. Entonces, todo lo que es electrónico o que necesite pila muchas veces ya viene modificada, ya viene con sustancias químicas para enmascarar inclusive los aromas que pueda tener, los que son los permanentes de mayor duración. Perfecto. Vamos con la otra pregunta. ¿El humo de los cigarrillos electrónicos puede afectar a los no fumadores? Definitivamente también puede afectarle a los no fumadores. Gente comenta que siente, por ejemplo, picazón en la garganta, pueden tener congestión nasal, rinitis, puede inclusive llegar a producir episodios de asma en personas que están cerca y son mucho más sensibles, especialmente cuando van cerrados en los automóviles, con los vidrios cerrados o en espacios pequeños, confinados donde hay mucha gente que pueda estar vapeando. Ya. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la forma correcta de que los padres hablen con sus hijos sobre el vapeo para que no sean influenciados por sus amigos? Sí. Contarle a los padres, o sea, cuáles son los síntomas y signos que pueden estar produciendo en los chicos y hacerles saber que los amigos no le van a poder ayudar, por ejemplo, en el tema cuando tienen retraso escolar o cuando tienen problemas laborales, porque hay muchos adolescentes que ya empiezan a trabajar a veces en la empresa del padre, de la familia, desde tempranito. Entonces, hacerles saber que lo que están viendo en él no hacen que él sea una persona plenamente productiva comparado. Entonces, son cositas que los amigos no se van a dar cuenta porque no están ahí en el día a día, en la forma cercana con el chico. Pero yo me imagino que si se le dice a un adolescente que el vapear le va a producir eyaculación precoz o falta de erección, eso es, sí, en esos casos, es lo más chocante tal vez. Lo ¿verdad? más chocante que sea el responsable de su pánico escénico sexual o pánico escénico cuando tenga que hablar frente a otra gente, fobia social también, colon irritable, que es cuando el adolescente se va al baño cada rato porque se hace enzimas por culpa de la diarrea, porque el intestino se irrita por culpa de la nicotina. Bueno. Eso también son muchas veces síntomas que los adolescentes pueden decir, me pasa a mí nomás, o le pasa a mucha gente también. Entonces hay que darle información para que sepa. Exactamente. Y la última consulta. ¿Una adicción se cura o se controla? Qué buena pregunta. Buena pregunta. Uno puede apagar los síntomas de la abstinencia, puede ayudarle a la persona a abandonar lo que le produjo una adicción. Pero genéticamente una persona ya nace ya tiene una predisposición, un botoncito. Sí. En el ADN está un botoncito. Cuando vos sos persona adicta, que te expones, con potencial adicto, perdón, que te expones a cierto tipo de situaciones o ciertos químicos, eso genera un nivel de adicción nuevamente. Entonces, es importantísimo la psicoterapia, hacerle saber a la persona que por más de que se intente un poquito, vapee una pitada, puede ser que se quede gravemente adicta nuevamente. Entonces, lastimosamente, no se puede cambiar el código genético de una persona. Ya nace con esa predisposición y hacerle saber también que inclusive la descendencia puede tener ese gen, claro, el cual se puede manifestar de distintas formas, pero hay que dar mucha información a los chicos. Claro. Ahora, por ejemplo, con el vapear o con el cigarrillo, pero en este caso estamos hablando de vapear, un chico dice, bueno, voy a deja un mes. Y después se le ocurre porque está con alguien y prueba de vuelta. Eso ya va a despertar, así le va a ser más difícil dejar la segunda vez, le va a ser más, es igual como es. Muchas veces la segunda vez que uno recae es peor que la primera. Entonces, no jugar con fuego, porque nace con la predisposición. Sí. Es tan intensa y la gente te dice, siento un placer, una euforia, sí, una energía. Entonces, y eso no puedo, doctor, dejar de sentir esa sensación. Por eso cuando está mal, sacó una mala nota en la escuela, se peleó con la noviecita, entonces hace consuelo. Para poder... Es consuelo, pero es un mal consuelo. Claro, claro. Y hace daño, mata y un montón de otras cosas antes de que se mueran. Bueno, qué difícil
este tema. Qué difícil de hablar con el doctor, súper fácil, pero qué difícil de enfrentar en la vida cuando es tu hijo el que está con esta adicción. Pero bueno, gracias a los buenos consejos y al norte que nos estuvo marcando nuestro invitado, ya tenemos algunos tips interesantes. Doctor, queremos agradecerte tu tiempo, el estar acá, todo lo que nos estuviste contando y bueno, qué gusto volver a verte después de tanto tiempo. Sí, gracias, Vivi, y saludo a toda la audiencia. Y siempre la información es poder. Cuanto más informados estemos, mejor. Así mismo, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.